¿Qué es un autómata celular? Hoy vamos a dejar claro lo que es un autómata celular, utilizando conceptos y ejemplos sencillos. En el vídeo de la semana pasada vimos ejemplos de autómatas celulares lineales, y aunque hicimos una breve explicación de lo que son y cómo funcionan, está claro que quien no tuviera una idea ya formada sobre ellos tendría muy difícil entender lo que estábamos haciendo. Por ello en este vídeo lo vamos a explicar todo desde cero. Empecemos. Autómata celular es un término que se utiliza para muchas cosas, pero en la mayoría de los casos se refiere a lo que podría considerarse un universo alternativo al nuestro, un universo imaginario con sus propias reglas, unas reglas que siempre son muy sencillas. Con el tiempo se ha ido ampliando el concepto de lo que se puede considerar un autómata celular, pero aquí nos vamos a limitar a lo mínimo para que los árboles no nos impidan ver el bosque. El primer concepto básico es el del tiempo. En el mundo de los autómatas celulares el tiempo casi siempre transcurre de forma discreta, como el tic-tac de un reloj. Por tanto, el tiempo se puede contar en pasos, en ciclos. Cada momento es un ciclo después del anterior, y entre dos ciclos consecutivos no hay pasos intermedios. Cada paso de tiempo es como si fuera una foto fija, un fotograma de una película. Por ello, se puede decir que el tiempo en estos universos es discreto, en lugar de continuo. Está dividido en cuanta. El segundo concepto básico es el del espacio. Al igual que sucede con el tiempo, el espacio de los autómatas celulares está dividido en zonas que no se pueden subdividir. A cada una de estas zonas de tamaño mínimo lo llamamos célula o celdilla. Otra cuestión a tener en cuenta es el número de dimensiones que tiene el espacio. Los autómatas celulares pueden ser de varios tipos según lo que queramos investigar. Pueden ser de 1, 2, 3 o más dimensiones espaciales. Los que vimos en la semana pasada eran unidimensionales. Todo sucedía en una sola dimensión del espacio. Esto quiere decir que todo el universo era una línea de celdillas, idealmente infinita en cada dirección, aunque puede estar limitado o cerrado como una cinta. En un universo así, lo único que cambia con el tiempo es el estado de cada una de las celdillas en la fila. Otros autómatas pueden ser bidimensionales, como el juego de la vida de Conway. En este caso lo que tenemos es un plano dividido en celdas, como una matriz o una pantalla de un ordenador. Pero el concepto siempre es el mismo. Lo que cambia con cada tic-tac del tiempo es el estado de las celdas. Nada más. El siguiente punto es qué tipo de estados pueden tener las celdillas. Lo más sencillo es que cada celda solo pueda tener dos valores, algo así como 0 o 1, encendida o apagada, blanca o negra, viva o muerta. Pero no tiene por qué ser siempre así. Los valores podrían ser más variados, como números naturales, enteros, racionales, etc. Casi cualquier tipo de valor sería posible. El vídeo de la semana pasada se centraba en el caso más básico, on-off, que es el mismo que se utiliza en el juego de la vida y en la mayoría de los autómatas más comunes. Finalmente, solo nos queda hablar de las reglas con las que se producen los cambios. Lo normal es que las reglas para determinar el estado de una celda se basen en el estado actual de esa misma celda y en el de sus celdas vecinas. Pero esto no tendría por qué ser así necesariamente, porque en realidad nada impide poder definir reglas más complejas. Por ejemplo, podríamos utilizar el valor de celdas más lejanas o el estado de celdas en el pasado. Con todo esto, ya tenemos una idea razonable sobre lo que son los autómatas celulares. Los autómatas pueden trabajar con un tiempo discreto, un espacio discreto, un número de dimensiones que puede variar, unas celdas que pueden tener dos o más estados y un conjunto de reglas que suelen ser de tipo local. Todo esto en realidad es opcional, pero cuanto más nos alejemos de la idea inicial, más nos vamos hacia los límites de lo que se puede aceptar como autómata celular. Volviendo al caso de la semana pasada, tenemos que tratábamos de un autómata monodimensional, con celdillas de solo dos estados y con reglas de tipo local. Es uno de los tipos más normales. Otra cosa que comentamos la semana pasada es que sus reglas solo permitían 256 tipos de universos posibles. Con lo que sabemos ahora, podemos demostrar por qué es así. Si tenemos un universo lineal de celdillas con dos estados y reglas que solo funcionan de forma local,
entonces el estado futuro de una celda solo puede depender de su estado actual y del estado de sus compañeras a cada lado. Por tanto, el estado futuro de cada celda depende de 3 celdas, la que tiene a su izquierda, ella misma, y la que tiene a su derecha. Pues bien, imaginando todas las combinaciones de 3 celdas, esto solo permite 8 casos, no hay más estados posibles. Por tanto, podemos definir reglas diciendo cosas como, por ejemplo, si estamos en el caso número 4, entonces la celda de en medio deberá estar encendida en el siguiente ciclo. De hecho, para cada caso podemos decidir si la celda estará encendida o apagada en el siguiente ciclo, pero nada más. Esta es la única libertad posible. Por tanto, para cada caso, para cada combinación, solo podemos elegir si la encendemos o la apagamos, y no hay más posibilidades. En resumen, solo hay 8 combinaciones de 3 celdillas y solo podemos decidir encender o apagar una celdilla para cada una de estas combinaciones. Por tanto, si colocamos todas las combinaciones una junto a la otra, siempre en el mismo orden, lo único que importa es saber si encendemos o apagamos la celda para cada una de estas combinaciones. Y apagar o encender son solo 2 estados, es decir, un bit de información, 0 o 1, apagado o encendido. Si hay 8 combinaciones, necesitamos 8 decisiones, necesitamos 8 bits. ¿Qué quiere esto decir? Que con 8 bits podemos concentrar las reglas que definen un autómata. Cada combinación de unos y ceros de 8 dígitos corresponde a un grupo de reglas concreto, a un universo particular, y 8 bits es lo que en informática se llama un byte. Por eso decíamos en el vídeo anterior que cada universo tenía reglas que se podían codificar con un byte. Esto, naturalmente, solo vale para este tipo de universos, universos unidimensionales con 2 estados y reglas locales. Otros universos tendrán otras formas diferentes de codificar sus reglas. El juego de la vida, por ejemplo, es también de 2 estados y reglas locales, pero es bidimensional. Por ello, un byte ya no basta para codificarlo. En su caso, hacen falta 512 bits, es decir, 64 bytes. Por tanto, en lugar de haber 256 conjuntos de reglas posibles para un universo 2D local, siendo biestable, ya hay una enormidad de posibilidades. De hecho, 512 bits, que son 64 bytes, permite tener un número enorme de posibilidades. Esto es interesante. Acabamos de ver que en un mundo verdaderamente sencillo, compuesto solamente con celdillas bidimensionales de 2 estados y reglas locales, ya tenemos tantas formas de organizarlo que no lo podemos ni imaginar. Por tanto, un mundo con 3 dimensiones, multitud de estados, reglas no locales, como es el caso del nuestro, podría estar organizado de formas casi infinitas. Si es así, ¿por qué tenemos las reglas que tenemos? ¿Qué es lo que tienen estas reglas de especial? Un saludo. Hasta la semana que viene.